Sí, sirve. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Si les parece bien, vamos a reiniciar esta jornada de debate que se inauguró esta misma mañana a las 11 de la mañana con un evento que moderó nuestro secretario general, el maestro Arturo Chávez, y donde nos acompañaron el doctor Hugo Casanova Cardiel, la maestra Aurora Loyo y el doctor Carlos Simas. Fue un debate curioso porque decía nuestro secretario general, cuando hay acuerdo es difícil debatir. Lo que hizo fue proponernos algunas preguntas, pero mi papel en este momento consiste en recoger los principales temas tratados esta mañana para darle una especie de continuidad al evento. Por si nos visitan por primera vez y se suman en este momento a la jornada, este foro debate está pensado para generar un espacio dentro de nuestra facultad en el que se puedan discutir, en este caso, uno de los fenómenos más polémicos que hemos tenido en nuestro país. Y como decíamos esta mañana, nos hemos tardado mucho en abrir este espacio en la facultad, pero nunca es tarde. Es un muy buen momento para involucrarnos. En primer lugar, quiero dar las gracias a los ponentes invitados. Un poco más tarde se sumará el doctor Hugo Aboites. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Ángel Díaz Barriga, que es un referente para nosotros en el ámbito de la pedagogía de nuestra universidad, y el doctor Roberto Rodríguez. Ambos vienen del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. También nos acompaña la maestra Catalina Inclán, y los voy a presentar un poquito más adelante al introducir sus ponencias temáticas. Voy a tomar los primeros 5 minutos para recoger lo que se trató esta mañana. Decíamos, inauguraba el maestro Arturo Chávez diciendo, parece que hay un eslogan en el que se dice que un país se salva si hay educación, y este es un eslogan tanto de derecha como de centro como de izquierda, pero de lo que se trata es de analizar de qué tipo de educación estamos hablando, y en este caso analizar qué nos plantea la reforma educativa. La maestra Aurora Loyo hacía en su análisis de esta mañana énfasis en los actores sociales de este proceso de reforma educativa, distinguiendo la dimensión política de la laboral y la educativa. Ponía sobre la mesa la importancia de la acción de las organizaciones de la sociedad civil, y de hecho se discutía el papel que ha tenido la sociedad civil en todo este proceso, y más concretamente en el conflicto con la CENTE, decía la maestra Loyo, lo que ha faltado son grupos de mediación, a su vez como una especie de invitación a todos nosotros a involucrarnos de alguna manera en este proceso. El doctor Hugo Casanova nos decía, 1 de cada 3 mexicanos está relacionado de manera directa con la educación, 35 millones por lo menos como estudiantes en todos los niveles educativos y unos 5 millones a grosso modo como profesores o actores involucrados en este proceso. El resto están relacionados de manera indirecta. Por lo tanto, este tema nos compete a todos y a todas. De hecho, citaba a Derrida y decía que los universitarios tenemos el derecho e incluso la obligación de cuestionarlo todo. Celebraban este espacio y nos habla de que la reforma está diseñada e implantada sin los actores de la educación y sin la ciudadanía. Entonces cuestionaba el concepto de política pública y hablaba de una política gubernamental, porque política pública sin consulta a los ciudadanos no puede definirse como tal. Este era el planteamiento del doctor Hugo Casanova. Nos decía, esta reforma tiene serios problemas de concepción y diseño, no solamente de ejecución, y él mencionaba las dimensiones política, legislativa, judicial, mediática y pedagógica de la reforma, dimensiones analíticas que ponía sobre la mesa. Y finalmente el doctor Carlos Simas hacía especial énfasis en el tipo de reforma de la que se trata, sosteniendo que se trata de una reforma laboral lesiva, regresiva e incluso anticonstitucional, además de ser antipedagógica en relación con los procesos de evaluación, que decía no evalúan, sino que miden al profesorado. Nos decía, es una reforma discriminatoria, porque por lo menos el 55% de las escuelas primarias en México no cuentan con los 3 servicios básicos que son agua, drenaje y luz, y por lo menos 43% de las escuelas rurales no tienen más de 2 maestros. Se habló también del papel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE o la OCDE, de las condiciones políticas en las que se gesta la reforma,
de la cuestión sindical e incluso de el riesgo en el que se encuentra actualmente la nación por el nivel al que ha llegado el conflicto. El doctor Imaz decía, la educación debe ser transpartidista y transeccional. Se identifican una serie de problemas estructurales y ahora se suman además los problemas de coyuntura. También hubo una participación por parte de docentes de la Universidad Pedagógica Nacional que cuestionaban por qué son los empresarios los que están discutiendo el futuro de la educación en México. Nos decían, pues porque es un negocio muy fructífero. Nos hablaban, por ejemplo, del programa Escuelas al 100 para el apoyo al desarrollo de la infraestructura de las escuelas, del convenio que existe con la Bolsa Mexicana de Valores y esta asociación público-privada, de la formación de los docentes como otro gran negocio. Y te decía, si se transfieren recursos públicos, en este caso 1.800 millones de pesos, se están transfiriendo al Tecnológico de Monterrey por adjudicación directa para la formación del profesorado. Esta profesora cuestionaba por qué no se transfieren a la Universidad Pedagógica Nacional, que está diseñada precisamente para ello. El debate se alargó, terminamos más o menos a la 1:35 y quedó todo un poco suelto y decíamos, encontrémonos esta tarde para continuar debatiendo. Tal como está pensado el programa de la tarde, tenemos 4 sesiones, una serie de cuatro ponencias temáticas en las que intentaremos profundizar sobre estos aspectos que aparecían en la mañana. En primer lugar, contaremos con la participación del doctor Ángel Díaz Barriga, con el enfoque pedagógico de la reforma educativa, que fue una de las aristas que quedó sueltas esta mañana. Después el doctor Roberto Rodríguez nos hablará de la evaluación en el centro de la reforma, desde la concepción, las implicaciones y las consecuencias. Abriremos un pequeño espacio para comentarios, no muy largo, para dar paso después a la doctora Catalina Inclán. ¿Quiénes son los docentes de educación básica? Es como ha titulado su conferencia. Y finalmente, el doctor Hugo Aboites se sumará para hablarnos de la Rectoría de la Educación en México, porque otra de las cuestiones que aparece en primera instancia en este análisis es que la manera en la que presentan la reforma educativa, es decir, que se ha perdido la Rectoría de la Educación y entonces hay que recuperarla. Le hemos pedido al doctor Hugo Aboites que aborde este debate. Sin más, paso a presentarles al doctor Ángel Díaz Barriga. Él realizó sus estudios profesionales en los años 70 en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, donde se graduó como maestro de segunda enseñanza en la especialidad de Pedagogía y técnico en Educación. En 1993 obtuvo el grado de doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, donde ha desarrollado labores docentes desde 1975. Actualmente es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y también es titular de la asignatura de Didáctica en el posgrado de Pedagogía. Además ha participado en diversos órganos colegiados de la UNAM, es doctor honoris causa por cinco instituciones, el Consejo Superior de la Universidad Nacional Lomas de Zamora, Argentina, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Querétaro. Su obra ha tenido un impacto muy significativo en el medio educativo nacional e internacional, particularmente en el ámbito latinoamericano, que lo convierte en un especialista de referencia. Su comprometida participación en la formación de profesionales e investigadores educativos, así como su compromiso con la difusión del conocimiento, ofrecen una importante interpretación del significado de la construcción de los ámbitos de la didáctica, el currículum y la evaluación. Al doctor Díaz Barriga le hemos pedido que nos apoye con la reflexión acerca del enfoque pedagógico de esta última reforma educativa. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Lo primero que diría es, antes de hablar del enfoque pedagógico, es del enfoque educacionista que tiene la reforma. ¿Y por qué se puede llamar enfoque educacionista? Porque todos los problemas que tiene el país, cuando tengamos una educación de calidad y cuando tengamos la educación que propone el modelo educativo 2016, se van a resolver. O sea, vamos a entrar en la lógica de los países desarrollados, vamos a resolver las diferencias sociales que hay en el país, igual que las diferencias culturales. O sea, el discurso lo que plantea es mejor educación, automáticamente resuelve todo. No vamos a necesitar ni de mejores empresarios, ni de mejores políticos, ni de mejores políticas, ni nada de eso. O sea, por eso es importante atender a lo que nos están planteando.
Creo que no se puede hablar de un enfoque pedagógico en estricto sentido, sino de enfoques pedagógicos contradictorios, que no necesariamente se ensamblan. El primer problema que surge es ¿a qué llamamos reforma educativa? ¿Llamamos a la modificación constitucional y generación de leyes secundarias de 2013? ¿Llamamos al proceso de evaluación de desempeño docente aplicado en 2015 y que prometieron que lo van a revisar para 2017 y en 2016 sencillamente se amuelan? ¿O son los tres documentos que el secretario presentó en julio, fines modelo educativo 2016 y propuesta curricular para la educación obligatoria? O sea, ya desde ahí tenemos un caos. ¿A qué exactamente podemos llamar enfoque? Yo creo que en 2013 se creó un mare magnum con el tema evaluación. En el foro que convocó en agosto de este año el Instituto Belisario Domínguez del Senado para analizar 3 años de la reforma, el senador Romero Hicks expresó: cuando formulamos el cambio constitucional, lo que buscábamos era recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. Sencillamente lo único que no se ha recuperado. O sea, cuando presentan el modelo educativo, y nada más doy ese ejemplo, citan en la mesa de autoridades educativas al presidente del CENTE y además le dan la palabra. O sea, lo tratan como una autoridad educativa más en este país. Y dice, las leyes no están escritas en piedra, pero pues eso no importa porque el señor presidente ya dijo que no hay cambio. Entonces se reconoce que no hay reforma en 2013 con un contenido propiamente pedagógico, de manera explícita, aunque de manera implícita lo podemos encontrar. Se estableció como norma constitucional el llamado concurso de ingreso para plazas docentes de supervisor y director, aunque no hay ningún tipo de concurso para funcionarios que dirigen el sistema educativo. Ellos no tienen que mostrar conocimientos, capacidades o competencias para el cargo que asumen. El concurso de ingreso, porque la ley dice concurso de ingreso, se redujo a un examen de conocimientos pedagógicos y didácticos y disciplinares. Entonces, podríamos decir que el primer contenido pedagógico de la reforma es reivindicar el papel de los exámenes como instrumentos para medir competencias, habilidades y desempeños. Como dice un profesor de bachillerato en el informe que el INE acaba de subir a su página, acaba de subir un informe, pienso que como reacción de lo que presentamos en el Senado. El profesor dice, las autoridades educativas nos insisten en trabajar por competencias, en abandonar estilos que lleven a la retención y memorización de información, pero nos hacen un examen de conocimientos que contradice lo que ellos mismos nos están pidiendo cambiar. Esto se encuentra en la página del INE, lo tengo citado aquí. El INE supone, mantiene y establece que para evaluar el desempeño de una persona se tiene que realizar un examen de conocimientos. Esto queda vigente aún en la evaluación reformada 2017. Un examen estandarizado se basa en la teoría de la medición y en la psicometría, desarrollada en las ciencias psicológicas y con aplicaciones tempranas, la década del siglo XX del año pasado a la educación. Entonces, ahí encuentro un segundo modelo, un modelo pedagógico tecnicista y psicométrico. La medición es la clave de las tareas que realizan. El INE podría cambiar su nombre a Instituto Nacional de Mediciones en Educación. El modelo de evaluación adoptado por la reforma constitucional es contradictorio. Por una parte, insiste en que la evaluación debe de tener un carácter formativo, una evaluación que retroalimente el trabajo docente, que determine sus aciertos y deficiencias, hoy se llaman áreas de oportunidad, y genere un programa de acompañamiento y de formación adecuado a estas áreas de oportunidad. En este caso, el modelo pedagógico sería de evaluación formativa, de acompañamiento y de trabajo con el evaluado. La realidad es que se ha establecido una evaluación judicativa sumativa reducida a un puntaje, donde el calificado no tiene ni siquiera el derecho de conocer cuáles fueron los criterios de asignación de su calificación. O sea, el INE dice, usted tuvo 1,386 puntos. ¿En base a qué? Averígüelo. Tampoco tiene derecho a una instancia donde pueda pedirle la revisión de la calificación. El docente recibe un puntaje de 3 evidencias. Entonces, el modelo pedagógico sería un modelo de calificación autoritario propio de la primera parte del siglo XX. Ahí encuentro el tercero.
Entonces, solo en la reforma constitucional de 2013 encontramos modelos pedagógicos que no convergen, sino que claramente son divergentes entre sí. Un tema pedagógico se nos complica cuando vemos los documentos presentados en julio de este año. La diversidad de modelos se incrementa notoriamente. Una primera lectura permite afirmar desde una perspectiva weberiana que está construido esto que llaman Modelo Educativo 2016 sobre tipos ideales. Los documentos han sido elaborados por personas que no tienen o han perdido su vinculación con lo que sucede en el sistema educativo, con la diversidad de instituciones escolares, con diversidades económicas, culturales y sociales. Con algo llamativo que se encuentra, han perdido noción de algo llamativo que incluso se encuentra en el cuarto informe de gobierno. En el cuarto informe de gobierno, el presidente dice que el censo escolar ubicó 179,000 escuelas públicas en el país y que en estas 179,000 escuelas públicas se reconocieron 635,000 carencias, tales como pizarrones, baños, agua, drenaje, electricidad, teléfonos, internet, rampas para discapacitados, señales de salidas y entradas de emergencia. Si nos gusta la estadística como a ellos, entonces podríamos decir que cada escuela pública de este país por lo menos carece de 3 elementos. Pero sobre esa vamos a tener el modelo educativo. Frente a ello llama un modelo educativo construido bajo una retórica, escuela al centro. Escuela al centro refleja un enfoque más de la gestión. Es elaborado por los que tienen la responsabilidad de administrar el sistema. Frente a otros enfoques, por ejemplo, centrados en el aprendizaje, tema del debate actual sobre las tendencias educativas, aunque en los hechos el modelo retoma algunos elementos del debate centrado en el aprendizaje. Las tendencias pedagógicas que se encuentran en el modelo y propuesta curricular se pueden decir una excesiva confianza y lectura de documentos de la OCDE que fundamenten este tipo de educación frente a una ausencia de referencias a la investigación en la investigación que se realiza en el país. Ciertamente a los investigadores nos ignoran. Ignoran a los docentes como principales involucrados, pero también sencillamente desconocen y no oyen a los investigadores. En la página 231 del documento Propuesta Curricular, plantea, ingenuamente pienso, la recomendación de que las universidades establezcan unidades para realizar investigación sobre la educación básica. O sea, de facto, en las universidades no existe esto, aunque en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que agrupa a los investigadores mexicanos, por lo menos 200 investigadores que estamos adscritos al mismo, realizamos investigaciones sobre el tema de educación básica. En todo el texto, excepcionalmente, 2 o 3 investigadores mexicanos están citados. Un intento de vinculación, cuando paso a lo pedagógico, entre pedagogía eficientista, pedagogía humanista, con los nuevos debates curriculares y didácticos. Pedagogía eficientista. Esta es una línea que surgió en los Estados Unidos en su transformación de finales del siglo XIX hacia principios de los años 20. En realidad, de la pedagogía eficientista surgió la línea de investigación que se llama docente eficaz, eficacia en la tarea docente. Esto presupone que basta con que un docente, con independencia de cuáles sean las condiciones de los alumnos o cuál sea el contexto donde esté trabajando, basta que el docente sea bueno, eficiente y esté bien calificado para que los alumnos logren el aprendizaje. Y los docentes que no logran que los alumnos obtengan los mismos resultados de aprendizaje es porque no han tenido la suficiente eficiencia para trabajar con ellos. Esto es muy interesante porque en el fondo es lo que ha tenido como antecedente que los alumnos mexicanos en las pruebas a gran escala, sea Enlace en su momento, PISA, Hoy Planea, obtengan resultados deficientes. Entonces, ¿a qué se debe que un alumno mexicano esté mal en matemáticas? No se debe al currículo, no se debe a los tiempos, se debe a que el docente que tiene frente a sí ha sido ineficaz. Y esto lleva a la otra consecuencia, evaluemos a los docentes y separemos a los que no pasan las evaluaciones para que efectivamente nuestro sistema tenga los docentes que requiere.
Esta idea de eficacia tiene una contradicción luego en el proyecto en la escuela al centro, y es, las escuelas se les va a dar flexibilidad curricular y autonomía curricular. Autonomía responsable, dice, siempre y cuando garanticen que las metas del programa se cumplan. Esto es, nos dejan ser flexibles siempre y cuando cumplamos con lo que nos están demandando. Otra cara es una pedagogía humanista. Ahí se plantea la educación integral. Esto es que los alumnos no solo en la escuela van a desarrollar aprendizajes cognitivos, sino se van a desarrollar como personas, van a desarrollar su dimensión socioafectiva, su capacidad de convivencia social. Yo digo siempre y cuando no vean el Congreso el 1 de septiembre, porque si ven el Congreso el 1 de septiembre van a ver que lo que aprenden en la escuela de convivencia social ahí está totalmente contradicho, ¿no? Su comprensión de la diversidad, su desarrollo en las artes, aunque cuando llegue la época de exámenes solamente van a examinar conocimientos. Nuevos debates curriculares. De ellos toman el tema flexibilidad curricular y autonomía curricular. Se supone que las escuelas, en función de su contexto, pueden interpretar el currículo e incluso se abre una sección, cuando ven el documento, tiene una parte así que es el currículum, digamos, obligatorio, y tiene una sección acá que le llaman de contenidos flexibles, donde uno va a poder hacer todas las adecuaciones que uno quisiera. Ahí va uno a poder incorporar robótica, artes, educación ambiental o cualquier otra cosa que la comunidad escolar decida. Solo que todo debe caber en un espacio de 900 horas para las escuelas normales o de 1.600 horas para las escuelas de tiempo completo. No sé si se dan cuenta, una escuela común, una primaria común en este país tiene el 80% de tiempo menos que una escuela que llaman de jornada de tiempo completo. Pero eso no importa, la flexibilidad va a permitir que en ambos casos se incluyan los contenidos que cada uno plantea. En el fondo, yo creo que emerge algo que podríamos denominar la rigidez curricular. ¿Y por qué denomino la rigidez curricular? Porque cuando uno ve la cantidad de temas, la cantidad de metas, la cantidad de contenidos, ya me imagino a alguien queriendo flexibilizar eso. Cuando uno ve, por ejemplo, que solamente en el tema manejo lingüístico pretenden que al concluir el bachillerato un sujeto se exprese ágilmente, etcétera, en español, en inglés, y además los que tienen lengua originaria en lengua originaria, uno dice, pues están pensando en las escuelas bilingües privadas que tienen un maestro de inglés, que tienen un maestro de matemáticas que da matemáticas en español, y luego viene un maestro en general de nativo inglés que da la misma clase en inglés, y después vendrá un maestro de náhuatl o de tzotzil, etcétera, que dará la clase en ese idioma para efectivamente lograr lo que se propone, cosa que en el modelo curricular no está, ¿eh? En el modelo curricular, las mismas horas que se le dan a español, se le dan a inglés. O sea, inglés es una materia más, para decirlo más sencillo. Con ese recorrido curricular no van a lograr lo que pretenden. Retoman nuevos debates didácticos. El tema aquí es muy extenso. O se utilizan expresiones como crear ambientes de aprendizaje, construir situaciones didácticas, trabajar con problemas vinculados con la realidad, no al modelo de exposición docente, sí al trabajo colaborativo, al trabajo entre pares, a la autorregulación cognitiva, a la evaluación formativa y a la evaluación interna. El modelo se hace referencia que esto significa cambiar el mobiliario escolar. O sea, lo que el modelo dice es, tenemos que desaparecer los mesabancos e empezar a incorporar en todas las escuelas mesas de trabajo móviles para ir formando los distintos grupos, pequeños grupos o grandes grupos, de acuerdo a las necesidades de cada trabajo. Yo digo, si no han logrado darles a las escuelas pizarrones o darles a las escuelas electricidad, van a sacar como varita mágica, y mañana vamos a tener en las escuelas un mobiliario totalmente diferente. Además de eso, pues las escuelas las aulas deben de contar con su biblioteca de aula, con una biblioteca de la escuela, con un aula de medios y con conectividad a internet para que los profesores y los alumnos puedan utilizar las TIC. No analiza desde el punto de vista pedagógico que cuando yo trabajo con problemas, tengo que trabajar menos temas con el estudiante. Y esto ya llevamos, pero yo creo que 40, 50 años discutiéndolo en educación. O sea,
¿Cuál es la lógica que pretendes? Aprendizaje por descubrimiento te implica reducir temas, aunque hay más profundidad en la adquisición del aprendizaje. O aprendizaje por exposición, entonces yo expongo un tema en una clase, termino la exposición, dejo ejercicios y bueno, ya el tema quedó cubierto, incluso usando el lenguaje de los maestros. Otra línea es gestión institucional y gestión curricular. Lo que vinculan a ambos temas es la autonomía curricular y la flexibilidad curricular. ¿Quién es el actor de esto? El Consejo Técnico Escolar, el que tiene que tomar esta definición. Ambos temas son muy interesantes. Ambos temas forman parte del debate actual en el campo del currículo. Sin embargo, la cantidad de contenidos establecidos lo hace inviable por las metas que establece. Doy el ejemplo aquí de educación bilingüe o trilingüe, el uso de tecnologías cuando falta electricidad o equipamiento de cómputo, todo esto me parece que sea una ilusión. La otra beta es la de la gestión de la escuela. Es el Consejo Técnico como factor de análisis y diagnóstico de la situación de la escuela, como un actor al que le llegan los informes. O sea, lo que pide el documento, y estoy de acuerdo, lo que pide es que al Consejo Técnico le lleguen los informes de las evaluaciones externas de los alumnos. Le podrían llegar, yo pienso, que incluso los informes de la evaluación de los docentes, y que en función del diagnóstico que el Consejo Técnico haga de la escuela, pueda formular un programa de trabajo con metas de corto y mediano plazo. Eso no lo dice, eso lo digo yo. Lo que él dice es formará un proyecto de trabajo. Me parece que es interesante. Aquí plantea que el liderazgo del director y del supervisor es un elemento central en la propuesta. La escuela al centro no tiene la idea de romper con la burocracia tradicional, esto es, las autoridades educativas del centro le dan a la escuela todas las instrucciones. La escuela del centro con su autonomía, va a poder autodefinirse. No analiza los desaciertos de la descentralización de la educación, las perversiones en el uso de dinero y de las plazas por los gobiernos estatales y por la falta de sanción a ello. O sea, cuando en los años 90 se descentraliza la educación, la federación manda el dinero para el funcionamiento del sistema a cada entidad federativa. Los gobernadores hicieron con ese dinero y con las plazas lo que les dio la gana. Lo usaron para lo que les surgía más. En este sentido, por eso la federación, cuando viene esta reforma, dice, la nómina la vuelvo a centralizar. Porque no era solo el caso de Oaxaca. El caso de Oaxaca es el que nos quieren exhibir, probablemente porque ahí está la coordinadora. Pero si uno revisa los casos de todos los estados, incluyendo el Estado de México, también el Estado de México tiene un exagerado número de docentes, precisamente por este manejo que hicieron los gobernadores con el uso de esto. De manera que, por una parte dice, voy a bajar las decisiones, pero por otra parte, la autoridad educativa dice, yo concentro las decisiones porque si no, no va a funcionar. A manera de cierre, no hay un modelo pedagógico, sino una serie de modelos y tendencias pedagógicas que no siempre convergen. Por una parte, sobresale la idea de la pedagogía eficaz que logre resultados que tengan como meta formar al ciudadano global del siglo XXI. Esto es, veremos a todos los egresados del sistema educativo, clases altas, medias, bajas, marginados, indígenas, con su smartphone, sus audífonos en el oído, en redes sociales, hablando español, inglés y su lengua originaria, teniendo pensamiento y razonamiento matemático, con capacidad de comprender el mundo social y natural, con capacidad de comprender y desarrollar expresiones artísticas, con capacidad de incluir la tolerancia, la comprensión de la diversidad, la atención a quienes tienen necesidades especiales. Ya no veremos nunca más el circo del Congreso de septiembre pasado. Estamos ante una escuela todopoderosa, ante un docente Superman, que puede transformar todo sin que cambie nada en el entorno social. El proyecto cultural mexicano, los contenidos de los medios, la imagen que proyectan los políticos, la pobreza y la marginación, las carencias culturales, todo ello, esta superescuela y este Superman docente lo podrán superar. Y tiene una cara muy atractiva de pedagogías alternativas, pedagogías que llenan la boca de gusto, no a la burocracia escolar, arriba la escuela al centro, una pedagogía activa centrada en el aprendizaje, aunque hayan evitado el término, pero sí con ambientes de aprendizaje, con trabajo colaborativo entre pares, con evaluación formativa,
con modelos de aprendizaje por problemas que permitan al alumno vincular los contenidos a situaciones reales. Para eso es el aprendizaje situado. Logrará una autorregulación del aprendizaje y además el empleo de tecnologías en escuelas que carecen de pizarrón y electricidad. Para ello se requiere transformar el mobiliario escolar y la infraestructura escolar, cuestión que vemos que se realiza a la vuelta de la esquina. Incluye las actuales discusiones curriculares, autonomía, flexibilidad, visión de la gestión institucional desde la perspectiva del liderazgo académico, dejando al lado compadrazgos y otro tipo de relaciones clientelares. Lo que es maravilloso en toda esta profunda transformación educativa idealizada es que no se requiere de nuevas condiciones para ocupar cargos de funcionarios de la SEP. Estos pueden seguir siendo administradores, ingenieros o cualquier otro profesional que nunca haya pisado el aula como docente. Es el país de las maravillas, es un tipo ideal, es un conjunto de ideas completamente alejadas de la realidad educativa del país. Lo real es la imposición de la pedagogía eficientista como un modelo de trabajo escolar. Gracias. Muchas gracias, doctor Díaz Barriga. Vamos a dar paso a la aportación del doctor Roberto Rodríguez y después vamos a abrir un breve espacio de comentarios para los primeros dos ponentes. Vamos a abrir un espacio de 3 comentarios para continuar con la jornada vespertina. Voy a presentarles al doctor Roberto Rodríguez Gómez Guerra, que es licenciado en Sociología por esta facultad y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Su trabajo doctoral sobre educación superior y desigualdad social fue distinguido en 1997 con el Premio Andrés Bello, que otorga la Unión de Universidades de América Latina al mejor trabajo de investigación sobre la educación superior en área latinoamericana. En 1979 se incorporó a la Secretaría de Planeación del Colegio de Ciencias y Humanidades como parte del grupo de investigadores encargados del proyecto sobre el perfil del alumno del CCH. Ha sido docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, la Universidad Iberoamericana y también nuestra universidad. Su trayectoria como investigador ha transcurrido principalmente en la UNAM. Sus principales temas de investigación abarcan la educación superior y la desigualdad social, la educación superior y el desarrollo urbano, así como los procesos de integración regional en América Latina en relación con la educación superior. En 1995 se hizo cargo de la Secretaría Académica de la Coordinación de Humanidades, en la cual realizó tareas de planeación, integración y apoyo a las entidades académicas de dicho subsistema. Es autor de más de 80 publicaciones académicas, entre libros, compilaciones, artículos y ensayos, la gran mayoría sobre temas de la educación superior en México y en América Latina. Forma parte de las principales asociaciones y colegios de ciencias sociales del país y de varias asociaciones profesionales en Estados Unidos, Europa y América Latina. En reconocimiento a su trayectoria académica, en 1998 fue electo presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que agrupa a los principales investigadores educativos de nuestro país. El doctor Rodríguez nos apoya en este foro debate con su reflexión acerca de la evaluación en el centro de la reforma, concepción, implicaciones y consecuencias. Le damos la bienvenida. Gracias, buenas. Gracias por invitarme. Coincido por completo con los señalamientos críticos de Ángel al respecto de los postulados, entre comillas, pedagógicos del nuevo modelo educativo que se está impulsando para intentar darle alguna contenido educativo a la llamada reforma educativa. Diría hasta más, se les ocurrió como para responder a la crítica que muchos plantearon o planteamos al inicio del sexenio, al decir que esto que se anunciaba como reforma educativa era cualquier cosa menos educativa, ¿no? Entonces dijeron, quieren una reforma educativa, ahí les va esta, ¿no? Sin darse cuenta o sin hacerse cargo de dos cosas. Primero, que durante el sexenio anterior, el sexenio del presidente Calderón, se reformó la secundaria, preescolar, la primaria, la reforma integral de la educación básica, la normal, etcétera, etcétera. Sí, terminó en 2011
y si se cuenta la normal hasta 2012, toda la reformulación curricular del sistema de educación pública en los niveles básicos y hasta media superior. Y antes de ver si funcionó o no funcionó, estaba bien o mal, dijeron, esta es otra. Antes de que los profesores terminen de entenderla a la previa, va la nueva. Por un lado. Por otro, sin tomar en consideración, digamos, el nivel de importancia o de prioridad que tiene la realidad educativa del país, sus grandes carencias y problemas. Vale la pena recuperar algunos datos sueltos, si quieren, ¿no? Dice un informe de UNICEF hecho en colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que en los últimos años ningún hablante de las lenguas mexicanas que sea monolingüe ha logrado superar la secundaria. Ninguno. Cero. Entonces, esto de, por ejemplo, el área de educación indígena, así le llaman, ¿no? Es un terreno francamente en condición crítica. Ahí no está ocurriendo nada bueno, al contrario, va realmente en reversa. De las 60 y pico lenguas, digamos, registradas o normalizadas como lenguas originarias, solamente en 2 o 3 casos hay materiales, hicieron en los años 70 la mayoría. Y la reforma del currículum para educación indígena es del año 93, ni siquiera pasó por la reforma del 2011, y el actual modelo educativo 2016 se le olvidó esa parte, ¿no? Como también la atención, por ejemplo, a niños y adolescentes, hijos de jornaleros o migrantes. Está hecha a la carrera y al aventón, ¿no? Digamos, trayendo mucho de la retórica, mucho de las nuevas ideas pedagógicas del constructivismo social o el constructivismo radical. Ha funcionado en escuelas privadas de élite que tienen todos los recursos para hacerlo, pero no hay ningún cálculo sobre las posibilidades de implementación o la escala de un modelo educativo de esta naturaleza en el sistema de educación pública del país. Hicieron en el 2013 foros, digamos, para explorar con los maestros cuáles serían las ideas para reformar el sistema educativo de la educación pública en los niveles básicos. Dicen ellos que fueron como 15,000 aportaciones y no hay ninguna sistematización de esas aportaciones. El modelo educativo no las contiene y dijeron, bueno, pues ahora vamos a hacer otra consulta y está puesta la consulta que va a sistematizar el CIDE, más o menos en esas andas. Me parece que es un poco un callejón sin salida, sobre todo porque el, digamos, origen, el principio, la razón de ser de esta reforma es eminentemente política. Es laboral porque usa un instrumento laboral, pero su finalidad es propiamente política, es decir, modificar, cambiar el régimen de relación entre el Estado y el sindicato. Y de eso quiero tomar como foco en la ponencia. ¿Qué significa este cambio que es de naturaleza política y que ha utilizado a la evaluación de los docentes como el principal eje de acción? Si lo vemos en perspectiva histórica, yo creo que esta, digamos, relación tan simbiótica o como quieran llamarle entre la autoridad federal, el Ejecutivo Federal en materia educativa, la SEP, y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, puede verse básicamente en 4 etapas, ¿no? La etapa que corresponde a la formación e integración nacional del sindicato, fines de los años 30, principios de los años 40,
y que va a desarrollar un modelo político de orden corporativo o corporativista. No con un binomio, sino realmente con un trinomio, llámenle ustedes un tridente si quieren, entre la SEP, el sindicato y el PRI. O sea, este es el nudo corporativo y, por supuesto, el sindicato quedará incluido en este modelo corporativo tradicional dentro de la CENOP. Y así se desarrolla. Es uno de los pilares, no solamente del Estado mexicano, pero también del priismo o del modelo de PRI-gobierno. Hay una doble opción al crear el estatuto laboral propiamente para el sindicato, y es importante tomarlo en cuenta. Desde el punto de vista de los maestros, se definen como trabajadores de la educación. Ahora quieren llevarlos hacia el profesional docente, y esa es otra figura. El trabajador de la educación tiene una, relación básicamente de trabajo laboral, en donde el patrón es la SEP, así aparece en las condiciones generales de trabajo, son empleados de la SEP y tienen un conjunto de funciones determinadas, ¿no? Todas ellas determinadas de manera central por la autoridad educativa. No está supuesto en este modelo de trabajador de la educación que cada cual de manera individualizada tenga que hacerse cargo de sus procesos formativos, ¿no? De el ascenso en la, formación de sus capacidades en el ejercicio de la profesión, etcétera, si no es en combinación o en coordinación con lo que el Estado provea para estos efectos. Esa es, la idea del trabajador educativo. Pero no es solamente eso, es también un servidor público, ¿no? Entonces el maestro es, en este origen, en esta crisol originario, un trabajador de la educación y un servidor público. No es un profesional independiente cuyas competencias las define el gremio, como lo son los médicos o como lo son los abogados, ¿no? Y que tienen un ejercicio relativamente autónomo de la profesión, aunque sean empleados del sector público, de la judicatura, etcétera. Segundo modelo, el modelo de corporativismo tecnocrático, ¿no? Comienza realmente con el presidente Salinas, y es también una combinación de PRI, Estado y sindicato. Este modelo viene acompañado de un proceso de recomposición, no se pasa de uno al otro, del corporativismo tradicional al corporativismo tecnocrático sin crisis, hace crisis. La fracción hegemónica, vanguardia revolucionaria con longitud Barrios al frente, es reemplazada, por una designación directa de la presidencia, que es Elba Ester Gordillo, y una apuesta múltiple del Estado para modificar la relación entre el Estado, entre el gobierno y el sindicato. Es primero la deshomologación salarial vía el establecimiento de la carrera magisterial, que corre en paralelo de la creación de estímulos para el personal académico en las universidades. Es el mismo modelo, pero se va a manejar de manera muy diferente. La segunda, la descentralización administrativa, solamente administrativa, es de la nómina y de los recursos para educación a los estados, manteniendo centralizado el currículum y la toma de decisiones y de operación en lo que respecta al plano propiamente educativo. La apuesta es que descentralizando la administración educativa naturalmente se pulverizaría a las secciones sindicales del sindicato. Pero ello no ocurrió así, sino ocurrió exactamente al revés de como estaba previsto, ¿no?
El sindicato logró rearticularse, mantenerse en unidad, hay una renovación de cuadros y el elvismo poco a poco va progresando hasta alcanzar hegemonía, ¿no? El tercer modelo es distinto, es el modelo de cogobierno educativo, y a ese asistimos en su conformación, en su configuración, en el sexenio de Fox y de manera plena en el sexenio de Calderón. No es propiamente un modelo corporativo, no es como era PRI, CEP, CENTE, este es CENTE y gobierno, sin que se corra o se recorra el sindicato hacia el partido gobernante. Hacen una cosa diferente, insólita, que no hizo ningún otro sindicato, y esas se las van a cobrar muy cara, que es hacer un abanico de opciones, abrirse a la posibilidad de que cada profesor podía votar y optar por el partido de su conveniencia, y van a generar, es muy impresionante, diputados de todos los partidos, de cada uno de los partidos, cuadros sindicales que son diputados por el PAN, por el PRD, por el PRI, hasta hacen su propio partido por el PANAL, por el Verde, etcétera, y vuelven a copar, por ejemplo, la Comisión de Educación, pero ya en la visión multipartidista, y en una negociación también múltiple, la que hace el Baester, por ejemplo, con los 3 o 4 candidatos, a cada uno le demanda lo mismo, ofreciéndole el apoyo relativo, ¿no? Desde el punto de vista del PRI más tradicional, y creo que lo ejemplifica muy bien el caso de el pleito entre el Baester y Schweifert, eso fue una traición, ¿no? Es decir, que se alejara el sindicato, la dirigencia sindical del PRI, restando los apoyos que requería en su momento la Bastida, apoyando a Fox, participando con él en el grupo San Ángel y negociando directamente con el presidente electo. Le salió y no le salió. Es decir, el Baester quería ser secretario de Educación, esa era la propuesta y esa era la negociación original, no se la conceden a ella, Fox vacila entre Rangel Sosmant, sí o no, el que era el director del Tecnológico de Monterrey, y termina dándosela a Reyes Tamés. Pero el CENTE no cesa de negociar sus ventajas en el nuevo esquema. La, digamos, nueva relación, a veces a uno se le olvida esta parte de la transición del sindicato de ser un pilar del PRI y del corporativismo en su versión tradicional o en su visión tecnocrática, y haberse mudado a este nuevo modelo de relaciones políticas. Logran en el sexenio subsiguiente, al hacerle notar al candidato electo, que gana por una mínima proporción de votos, que fue gracias a los votos de los maestros, etcétera, etcétera, logran la subsecretaría de Educación Básica, ¿no? Es el tema del yerno incómodo, ¿no?, de Fernando González, al frente de la Subsecretaría de Educación Básica. El asunto del yerno y el nepotismo del Baester, etcétera, está ahí presente, pero lo importante es que es un cuadro sindical el que va a operar desde la toma de decisiones de mayor altura en la Secretaría, el sistema de educación básica, ¿no? Y desde esta recomposición, el cogobierno educativo, se logra transformar todo el currículum de la educación básica en México. Dejemos de lado si esa reforma fue buena, conveniente, etcétera, etcétera. Eso dejémoslo de lado. Retengamos nada más el ángulo político de la cuestión, ¿no? Es decir, trabajar junto con el sindicato posibilitó hacer ese tipo de operación. Previo a la elección de Calderón, el sindicato celebró su 4º Congreso Nacional. Y es un congreso muy importante. Lamentablemente ya es muy difícil encontrar la documentación porque el nuevo CENTE la ha
quitado del sitio y todo vestigio, la ha desaparecido. Pero en el cuarto Congreso Nacional ya el CENTE propone su estrategia para la evaluación educativa y es lo que se va a desarrollar durante el sexenio de Calderón. Es decir, es del CENTE la propuesta de la evaluación universal obligatoria, ¿no? Que es el primer modelo de evaluación con ese carácter. El segundo es el nuevo modelo de carrera magisterial, también esa propuesta del sindicato. ¿Y qué gana el sindicato con implantar un modelo de evaluación docente? Gana lo siguiente, el estar en cada una de las mesas de concertación bilateral y el operar, por supuesto, todos los puestos de la evaluación. Es decir, los evaluadores es el sindicato. Y con eso no tienen problema. Al contrario, ¿no? Lo mismo en carrera magisterial, ¿no? El único obstáculo, si quieren, es la prueba enlace, ¿no? Que aparece como teniendo una proporción en los puntajes para carrera magisterial y para los estímulos para el personal docente en funciones, tenían que tener contaba lo que los alumnos del profesor obtuvieran en la prueba enlace. Pero no fue un obstáculo demasiado grande de superar, por eso desapareció la prueba enlace. De pronto en algunos estados, por ejemplo Tabasco, el promedio de los chicos en la prueba enlace empieza a subir de manera, iba a decir exponencial, pero eso es una exageración y no hay que hacerla, ¿no? Empieza a subir más allá de lo esperado, ¿no? Y de puntajes promedio, ¿no? De 15% de entre satisfactorios y excelentes, pues 30% y 40%, y saben que la prueba enlace dejó de funcionar. Entonces ahí se para el sistema, ¿no? Llega el gobierno del presidente Peña Nieto. El Baester y el sindicato se dan cuenta que los aires están volteando de dirección y tratan de dar una señal de aproximación de nueva cuenta al PRI, ¿no? Volver a su alma mater, ¿no? Apoyan con mucha fuerza la campaña de Erubiel, lo hacen ganar, no solamente el sindicato de los maestros, pero lo dan como muestra de que estarían dispuestos a recomponer y a negociar la relación, pero ya es una relación muy cara. Y para colmo de males les ponen enfrente a Chualfet, ¿no? Y toman presa a la maestra. Y dejan al frente del sindicato a quienes han sido sus operadores financieros y ellos saben que si se mueven corren el riesgo de correr la misma suerte. El sindicato se tiene que replegar. No solo eso, y con eso voy a terminar y si quieren en las preguntas podemos seguirle. Se arma un bloque muy curioso, ¿no? Ahora todo el mundo se está deslindando también, ¿no? Primero el del Pacto por México, que comprende a todos los partidos, ¿no? A los partidos mayoritarios, por lo menos los tres fueron los primeros en firmarlos, que incluye la intención de hacer una evaluación docente con consecuencias y que se terminen las prácticas de venta y herencia de las plazas. Primero, el Pacto por México. Segundo, la deliberación en la Cámara de la Reforma Constitucional y de la aprobación de leyes secundarias. Pasó muy rápido, no fue tersa como terciopelo y se hicieron modificaciones, pero pasó con la aprobación unánime de los partidos, ¿no? Y en el Senado de la misma manera. Hay otro bloque, seguramente les habló Aurora Loyo de que desde posiciones, por ejemplo, las de las organizaciones civiles de los empresarios, estaban empujando muy fuerte en la misma dirección. Es muy sabido el caso de los mexicanos primero, pero realmente no fue el único. Déjenme enseñarles otro. Miren, con esto voy a acabar. El 27 de marzo de 2012
se publicó en toda la prensa nacional y a página completa, las preguntas cuyas respuestas podrían transformar a México, ¿no? Por un grupo de intelectuales, sin partido se supone, ¿no? Y para educación hacían 4 preguntas dirigidas a los candidatos, ¿no? ¿Estaría dispuesto a ampliar la jornada escolar a 6.5 u 8 horas diarias? ¿Estaría dispuesto a proveer a cada niño con una computadora asegurando la conectividad de banda ancha en cada escuela? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿estaría dispuesto a someter todas las plazas nuevas y liberadas de docentes, directores y supervisores a concurso y aprobar que la evaluación docente sea universal, obligatoria y periódica y que solo los maestros certificados den clase? Y cuarta pregunta, ¿estaría dispuesto el candidato a entregar un padrón nacional único de maestros, eliminar todas las comisiones no educativas y resolver que no exista retención automática de cuotas sindicales? Y firman, además de los que se imaginan como Claudio X González, etcétera, Sergio Aguayo, Roger Bartra, Cuauhtémoc Cárdenas, Jorge Castañeda, Rolando Cordera, Juan Ramón de la Fuente, René Drucker, entre otros, ¿no? Es decir, el tema de promover la evaluación para evitar que el sindicato siguiera cogobernando el sistema educativo no es solo de los empresarios, no es solo del gobierno priista, sino alcanzó también como una ola, una amplitud mucho mayor, y de eso tenemos que comenzar a hacernos cargo. Ahí la dejo y después en las preguntas. Gracias. Agradecemos al doctor Ángel Díaz Barriga y al doctor Roberto Rodríguez este primer bloque de reflexiones alrededor, primero de este modelo pedagógico, de esta contradicción de modelos pedagógicos y también alrededor de la evaluación. Habíamos pensado destinar 15 minutos en este medio tiempo a reflexiones que les ruego encarecidamente sean breves, concisas y directas, o preguntas directas a los primeros 2 ponentes. Abro el espacio para que las personas que están con nosotros puedan intervenir, si es que las hay. Aquí hay una primera, una segunda, y creo que no tenemos micrófonos auxiliares, entonces si quieres, así directamente. Andrés. Para disfrazar que se quiere mejorar la educación en México. Mi pregunta es, gracias. El tridente CEP, CENTE y PRI gobierno, de verdad se están dando cuenta que el discurso de mejorar la educación, al no tener un respaldo lógico y razonable
no les importa o no les interesa que esos cimientos, ese sustento de la reforma sea tan débil que no hay manera en la que la gente de verdad pueda aceptar la reforma. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Chavira y tengo el gusto de ser egresada de la Facultad de Filosofía y Letras y también de ser docente de educación básica de una escuela primaria pública. Entonces, bueno, me gustaría saber dónde quedó el papel dentro de este recorrido que usted nos hizo, profesor Roberto, de la CENTE, porque mencionó sobre el CENTE y me gustaría saber qué papel tiene la CENTE y cuál es el que ahorita está jugando también dentro de toda esta dinámica. Y asimismo me gustaría saber, profesor Ángel y profesor Roberto, hacia dónde miran que va esta reforma educativa, es decir, todavía está pasando muchas cuestiones sociales, ¿no? Por parte de los profesores, por parte de los padres de familia que se han involucrado aquí en la Ciudad de México. Me dio gusto ver cómo, por ejemplo, en mi escuela, pues se unieron a la lucha de cuestiones que nosotros también consideramos, pues que son dignas de lucha. Entonces, pero pareciera que ahorita ya está como dormido otra vez, como que el Distrito Federal, sobre todo la Ciudad de México, sobre todo, que nuevamente tendríamos que retomar esta cuestión. ¿Hacia dónde lo miran ustedes? Gracias. Devuelve el micrófono a nuestros primeros ponentes y para que puedan desahogar las cuestiones planteadas. En el gobierno de Calderón se hizo lo que en la reforma de bachillerato, lo que se denomina marco común curricular, que se empezó a aplicar en 2008. Algo que llama la atención en el actual documento de propuesta curricular para la educación obligatoria es que ese documento no se toca, ese documento permanece, todos los otros se tocan, ese permanece. Ahora, desde que el documento se propuso, las varias universidades, la UNAM, el Politécnico, asumieron que no entrarían dentro de este concepto marco común curricular. Lo que no significa, y esta quizá sea mi preocupación, de entonces cómo encontramos una alternativa para renovar nuestros propios planes de estudio. No conozco últimamente el del CCH, sí el de la Escuela Nacional Preparatoria y me preocupa. Me preocupa porque realmente a todas luces es anacrónico para las necesidades de hoy, ¿no? Pero el tema es cómo podemos encontrar una alternativa para modificarlo. El otro tema que sí es tema de preocupación es que la Asociación Nacional de Universidades ha creado, y lo ha reiterado varias veces el secretario de Educación, un grupo que se llama para la construcción del Sistema Nacional de Evaluación. Ahí lo que me preocupan son los temas que han llevado a este grupo y quiénes lo integran. Los temas es, ya tenemos más doctores como profesores, ya tenemos más miembros del SNI como profesores en las universidades. Sin embargo, en la prueba EGEL, que es la de egreso de licenciatura, lo que estamos encontrando es que no tenemos los resultados esperados. Entonces, está jugando el mismo modelo que con primaria, con respecto a los resultados de Exani, y están planteando, avancemos hacia la construcción de un sistema nacional de evaluación en la educación superior. Lo que yo sé de muchos años antes es que una tirada de algunos grupos en Anuyes es que la cédula profesional se obtenga no por la presentación del examen de grado en la institución, sino por un examen certificado que sea hecho por Ceneval y que esto sea una obligación. Esa es una de las cosas que me temo. La otra cosa que aquí me preocupa es quiénes integran la comisión. El presidente del Ceneval, el director de los IES, ¿qué son? CIES,
de los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior y el responsable de la acreditación, de los sistemas de acreditación de la educación superior. O sea, yo lo que les he dicho es una reunión de cuates para seguir ahogando sobre la misma lógica. Esto es lo que me preocupa en el fondo para la educación superior. Debo aclarar que el modelo no toca para nada la educación superior. No tiene una varita mágica como para ver para dónde va a ir esto. Hubo un momento en que hace un mes, en que había mayor sensibilidad en varios miembros del Congreso en que las leyes debían de ser modificadas. Hoy el PRD entiendo que ha hecho una especie de consulta popular para ofrecer, yo no entiendo por qué no se atreve a ofrecer directamente como partido un proyecto de reforma. ¿Por qué lo quiere hacer a través de una consulta popular? Porque yo pienso que los temas que trata la ley son temas técnicos y deben de tener una opinión técnica. Por ejemplo, yo he pedido que la ley no utilice para nada la palabra medición, porque esto abre la puerta a que apliquen exámenes. Que cuando habla de evaluación de desempeño, directamente la ley diga que tiene que ser una evaluación en el aula y realizada por pares académicos. Y esto obligaría, y cuando el INE pone objeciones, yo le digo, mira, en carrera magisterial hay 5 niveles, toma los 3 niveles superiores y ahí tienes pares evaluadores. O sea, no tendríamos que inventar demasiado. En el caso chileno, para yo evaluar a un profesor de tercero de primaria, además de haber sido calificado como destacado, tengo que haber trabajado por lo menos 5 años en tercero de primaria. Y eso me convierte en par evaluador. La otra cosa que tiene Chile, que no tiene el caso mexicano, es que te quedan muy claros los puntajes. Entren a la página chilena y dice